Bienvenidos jóvenes al desarrollo del tema utilizamos planos y nos ubicamos en el espacio para hacer turismo en la libertad. Para el primer grado de secundaria, semana 7, día 3. El propósito del aprendizaje de esta ficha es que vamos a aprender a leer planos a escala y los usamos para ubicarnos en el espacio. Vamos a emplear también estrategias heurísticas y procedimientos para describir la localización de los objetos mediante unidades convencionales como centímetro y kilómetro. Pero antes de empezar el desarrollo de la ficha, vamos a conocer algunas nociones importantes acerca del tema. ¿Cuándo utilizamos los planos eh, o mapas a escala? Generalmente se da en lo que es en la construcción, lo utilizan los arquitectos, los ingenieros y todas las personas que necesitan leer los planos, los electricistas, los gasfiteros. Entonces es un tema muy importante. Eh, Bueno, continuemos. Dice, las escalas que se utilicen los planos o mapas son un caso particular de la proporcionalidad. Podemos decir que las medidas en el plano y en la realidad son proporcionales, y hay una razón entre ellas que se denomina escala. Hay dos tipos de escala, que son la numérica y la gráfica. En esta situación vamos a ver la escala numérica. Y la escala numérica es una razón entre la distancia en el mapa y la distancia que corresponde a la realidad. A ver, ¿cómo así? Aquí tenemos un plano y este planito es un plano de un mini departamento. Y nos dan las distancias acá. Entonces pueden observar, dice 3,5 metros y acá 4,8 metros. Y nos dicen que está en la escala de 1 en 120. ¿Qué significa eso? Significa que un centímetro en el plano equivale a 120 centímetros en la realidad. A ver, profesora, ¿cómo así? A ver, acá tenemos otra escala numérica. Tenemos la escala de 1 en 100.000 y tenemos que 1 es un centímetro en el mapa o carta, pero en la realidad es 100.000 centímetros. Hay tres tipos de escalas. Las naturales son las que en el plano y en la realidad es lo mismo, es la escala de 1 en 1. La escala de reducción, cuando por ejemplo tengo 1 sobre x y x es mayor que 1. Un ejemplo, a ver, tengo 1 en 5.000 escala. Significa que tengo un centímetro en el mapa o plano y 5.000 centímetros en la realidad. Pero generalmente no hablamos nosotros en centímetros, sino en metros. Entonces esos 5.000 metros, perdón, 5.000 centímetros son 50 metros en la realidad. ¿Y cuándo se utilizan esta escala de reducción? Cuando se hacen mapas o planos de casas o terrenos. Y luego tenemos la escala de amplificación, en la cual x va a ser mayor que 1. Tenemos, por ejemplo, la escala de 5 en 1. ¿Y qué significa? Tengo 5 unidades o 5 centímetros en el plano, pero solamente 1 en la realidad. Es decir, estamos amplificando acá. Y la usamos cuando para mostrar detalles de piezas pequeñas. Por ejemplo, tenemos células o animales muy pequeños. ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Cómo se halla la escala? La escala se da cuando tengo una razón entre el dibujo plano sobre las medidas de la realidad. A ver, un ejemplito dice, si un segmento mide 3 centímetros en el dibujo y en la realidad mide 30, la escala empleada será la siguiente. Tenemos la escala, el dibujo y la realidad. El dibujo es 3 centímetros y la realidad es 30 metros. Pero acá tengo dos unidades, centímetros y metros. No puedo trabajar con unidades diferentes. Es decir, que vamos a llevar 30 metros a centímetros y 30 metros equivale a 3.000 centímetros. Podemos simplificar los centímetros, nos queda 3 sobre 3.000. Sacamos tercia, tercia 1 y tercia 1.000. Y entonces tenemos que la escala es de 1 en 1.000. De esa manera se hallan las escalas. Ahora sí vamos a irnos a nuestra ficha de turismo en la libertad. Nosotros a la ficha nos dice que la familia de Daniel viajó a la libertad. Quieren ir a visitar acá la ciudadela de Chenchen. Y
Dice que Daniel ha trazado distancias, ¿no? Desde la Plaza de Armas hasta la Huaca del Higo y de la Huaca del Higo hasta la ciudad de Chenchen. Y se desea saber cuál es la distancia real en kilómetros de ese recorrido. Él ha medido desde la Plaza de Armas hasta la Huaca del Higo con su regla y ha medido una distancia de 10,5 centímetros. Y obviamente desde la Huaca del Higo hasta Sierra de Chenchen ha hecho lo mismo y ha medido una distancia de 4,5 centímetros. Ahora nos da el reto. Nosotros al observar el plano ya podemos ver y encontrar la escala. ¿Cuál es la escala? 1 en 40.000. ¿Qué significa? Que tenemos 1 centímetro en la realidad, perdón, 1 centímetro en el plano, pero en la realidad tenemos 40.000 centímetros. Entonces ya conocemos la escala. Vamos a empezar a resolver. Ya sabemos que tenemos 4 etapas. La primera y la segunda etapa la hemos obviado esta vez porque ustedes la van a desarrollar. Y nos vamos a pasar a la tercera etapa, que es la ejecución del plan o estrategia. En primer lugar vamos a hallar la distancia de la Plaza de Armas hasta la Huaca del Higo. Y ya tenemos la relación, ¿no? La escala es igual a la distancia en el plano sobre la distancia en la realidad. Entonces vamos a reemplazar la proporción y tenemos que la escala es de 1 en 40.000, porque ya nos da el plano, y la distancia en el plano es de 10,5 centímetros y vamos a constar la distancia real. Multiplicamos en cruz 1 por D y 10,5 por 40.000. Simplificamos los centímetros y al multiplicar nos sale de 420.000 centímetros. Es la distancia desde la Plaza de Armas hasta la Huaca del Higo. Pero nosotros necesitamos conocer la distancia en kilómetros. Entonces vamos a hacer la conversión. Para ello vamos a utilizar esta estrategia de convertir desde centímetros hacia kilómetros utilizando las relaciones, ¿no? Si acá tengo centímetros en la parte superior en el numerador, voy a colocar centímetros en el denominador. Y voy a colocar las equivalencias. 1 metro es igual a 100 centímetros. Pero no queremos tener la distancia en metros, sino en kilómetros. Entonces, de igual manera, tenemos en el numerador metros. Vamos a colocar metros en el denominador y su equivalencia en kilómetros. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y empezamos a reemplazar, ¿no? Ya sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros y que 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿ya? Reemplazamos 420.000 centímetros por 1 metro por 1 kilómetro sobre 100 centímetros por 1000 metros, ¿no? Se van los metros, se van los centímetros y vamos a simplificar o recorrer ¿cuántos ceros? 3, 4 y 5. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos que la distancia es de 4,2 kilómetros, que 420.000 centímetros equivale a 4,2 kilómetros. Con eso ya tenemos la respuesta a la pregunta número 3, que es de 4,2 kilómetros. Vamos a pasar a resolver la pregunta número 4. Y la pregunta 4 nos pide la distancia desde la Huaca del Higo hasta la ciudad de Chenchen. Y por dato del problema nos dice que la distancia es de 4,5. Tenemos la misma escala de 1 en 40.000. Nos pide la distancia real. Aplicamos la relación, la escala es igual a la distancia en el plano sobre la distancia real y la escala es de 1 en 40.000. La distancia en el plano es de 4,5 centímetros. Multiplicamos en cruz, distancia por 1 centímetro y 4,5 centímetros por 40.000 centímetros. Se simplifica a centímetros y la multiplicación nos sale de 180.000 centímetros. Pero nos está pidiendo la distancia en kilómetros, por lo tanto vamos a hacer la conversión utilizando la misma estrategia. 180.000 centímetros y acá tengo que 1 metro son 100 centímetros y que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y se simplifican centímetro con centímetro, metro con metro y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 espacios para dividir. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5.
Por lo tanto, tenemos de 1,8 kilómetros. Equivale 180.000 centímetros, equivale a 1,8 kilómetros. La pregunta 6 me dice, ¿cuál es la distancia real en kilómetros desde la Huaqueligo hasta la Chanchán? Es de 1,8 kilómetros. Por último, la pregunta 7 nos pide la distancia en kilómetros desde la Plaza de Armas hasta la ciudad de Chanchán, ¿no? Entonces, sumamos, ¿no? La distancia total es la distancia de la Plaza de Armas hasta las Huacaligo y desde allí hasta la ciudad de Chanchán. Sumamos 4,2 kilómetros más 1,8 kilómetros, nos dan de 6 kilómetros. Entonces, la distancia total que tienen que recorrer es de 6 kilómetros. Bien, jóvenes, de esta manera hemos terminado el desarrollo de la ficha, esperando a que a ustedes les pueda servir la explicación. Y también recuerden que tienen un desafío que resolver, que es la ficha del día de mañana, en la cual ustedes van a reforzar sus aprendizajes. Gracias.